Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47 dice así, está hablando de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Luego que Jesús asciende al cielo, se conforma la primera iglesia. Y dice así, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermoso este texto. Es vida de iglesia y es discipulado. Ese es el cuadro que nos refleja este texto de Hechos. Dice que estaban unánimes todos los días en el templo y en sus casas. Tenían compañerismo para adorar a Dios. Y el Señor iba haciendo que la iglesia fuera creciendo en número. Vida de iglesia y compartir en las casas, ese cuadro de discipulado que tenemos aquí en Hechos, nos muestra cosas muy hermosas para cada uno de nosotros. Se ve fervor. Si usted lee el libro de Hechos, si no lo ha hecho, yo lo animo a que lo lea. Se ve fervor en esa iglesia, se ve fervor en cada vida que estaba en esta primera iglesia. Se ve la pasión por Dios, se ve cómo crecían en fe, una vida dinámica de milagros. Eso es el libro de Hechos. Se ve cómo ellos iban echando no pequeñas raíces, sino profundas raíces, convicciones firmes en Dios. Se ve apoyo y se ve fortalecimiento, especialmente en el área emocional y en el área espiritual. Se ve compañerismo y se ve ayuda mutua. Qué cosa tan hermosa esa primera iglesia. Pero no nos quedemos únicamente envidiándola. Digamos, Vida en Acción puede ser una iglesia evangelizadora y puede ser una iglesia discipuladora. Bueno, espero que ese amén crezca al final para que ustedes entiendan de qué se trata. Este cuadro que acabamos de leer de Hechos, para muchos no es común. Porque cuando nosotros íbamos a la iglesia tradicional, pues sencillamente, excúsenme, no pretendo irrespetar, pero simplemente recordarles algo. Cuando íbamos a la iglesia tradicional, pues acostumbrábamos ir a la misa y salíamos, y eso era todo lo que hacíamos. Pero no es lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó el ir al templo a adorar y el tener compañerismo en familia y el llevar vida de iglesia como familia, pero también nos enseñó lo que es el proceso de discipulado. Estos discípulos lo aprendieron de Jesús, los 12 discípulos lo aprendieron de Jesús, porque vivieron con Jesús durante 3 años. Ellos estuvieron allí formados por Él, pero también no fueron únicamente los 12 discípulos. Se cree que cuando Jesús asciende al cielo, más o menos quedaron unos 500 discípulos de Jesús. Y ellos fueron confirmando y haciendo la labor de evangelismo y discipulado. Este trabajo fue dirigido por los 11 discípulos de Jesús. Digo 11 porque ustedes saben que uno se perdió. Jesús formó a estos 12 discípulos y los enseñó a ser discípulos. Y ese es el proceso de la vida cristiana, el ser formados como discípulos discipuladores.
discípulos que hacen más discípulos. Ahora, ¿por qué hacemos énfasis en esto? ¿Por qué dedicar un ayuno congregacional a este tema? Sencillamente porque es un mandamiento. Diga conmigo, mandamiento. Es un mandamiento. Y Jesús lo dijo antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús estaba seguro de lo que era el proceso de discipulado. Él lo había hecho con sus 12 discípulos y por eso Él da esa orden, ese mandato a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Yo voy a ir un poco más lejos de lo que se enseñó en el servicio de las 8 de la mañana, que el énfasis fue sobre ir y evangelizar. Pero Jesús nos mandó algo más allá. Vamos y evangelizamos, vamos y ganamos, pero esos no creyentes que ganamos y que se convierten, hay que hacer de ellos discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos mandó a ir y formar discípulos, no a ser cristianos, no a ser simpatizantes, no a ser religiosos. Nos mandó a ir y a ser discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor están aquí? ¿Estás cumpliendo el mandato? Si eres discípulo del Señor, estás yendo a formar discípulos. Y no cualquier discípulo, discípulos que hacen más discípulos, porque es un mandato que Dios nos dio de ganarlos a los no creyentes. Y dice en el mandato, al ganarlos hay que afirmarlos, hay que guiarlos al bautismo en agua y hay que enseñarles todo lo que Jesús nos enseñó y que está escrito en la palabra de Dios. Jesús moldeó para sus 12 discípulos. Jesús les dio ejemplo. Ellos lo vieron cómo hablaba con la gente. Ellos vieron cómo sanaba a los enfermos, cómo echaba fuera a los demonios. Ellos aprendieron acerca del reino de Dios. Ellos vieron a Jesús en una intimidad profunda con el Padre Dios. Ellos se daban cuenta, observaban cuando Jesús se retiraba en la madrugada, en altas horas de la noche, se retiraba a lo lejos para orar y hablar con su Padre Dios. Ellos vieron cómo se comportaba en cada situación, y esos 3 años de vivencia con Jesús sirvió para que ellos fueran formados como discípulos. El secreto, dice allí, vivían juntos, que es lo mismo que leímos en Hechos. La iglesia vivía unida, había vida de iglesia y había un proceso de discipulado. Fue tan impactante en la vida de esos 12 discípulos y los otros tantos que quedaron, que cuando Jesús asciende al cielo, no se acabó todo. Ustedes han visto que a veces se levantan líderes y hablan de su filosofía, de su corriente, de su creencia, pero luego que se muere, se acabó todo, pasó todo. No fue así con Jesús. Jesús se fue al cielo, pero estos 12 con los otros discípulos fueron capaces de evangelizar y discipular el mundo civilizado de ese entonces, y que no fue tarea fácil. Mi esposo decía, el Señor los llamó para ser testigos. Y testigo, me impactó lo que dijo el pastor esta mañana hablando de testigos. Testigo es una persona que está dispuesta a dar su vida
por su fe, por su creencia. Y esos 11, con otros tantos discípulos más que no menciona o no le da tanta relevancia a la Biblia, casi todos murieron como mártires, pero fueron a hacer la tarea de evangelizar y discipular. Yo quiero que rápidamente miremos 3 ejemplos que tenemos en el libro de Hechos acerca del discipulado. Y el primer ejemplo que tenemos es la casa de Cornelio. Yo voy a abreviar porque los textos son muy largos. Después, si usted quiere leerlos en la casa, puede hacerlo y ojalá lo haga. La casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano y aunque no era judío, tenía temor de Dios con toda su casa. Es cosa curiosa realmente cómo tenía este hombre temor de Dios si no era judío, era gentil. Pero de pronto podemos pensar que este centurión romano estaba ya harto de tantas religiones paganas y filosofías huecas que habían en ese entonces, y él escuchó de alguna forma acerca del Dios verdadero. En ese entonces era el Dios verdadero del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, y él tenía temor a Dios. Y era un hombre, dice allí, que era un hombre generoso y era un hombre de oración. Y Dios vio la sed que había en el corazón de Cornelio y se reveló a él en visión. Y le dijo en la visión que enviara a alguien a buscar en la ciudad de Jope a Pedro, el apóstol Pedro, y que le dijeran que viniera a su casa para enseñarles la palabra de Dios. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿qué encontró? Una casa llena de personas de paz, o sea, personas sedientas de la palabra de Dios. Yo me imagino que Cornelio le dijo a todos, a más de su familia, a más de sus sirvientes, les dijo: corran la voz que viene el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro es ese. Recuerdan allá que decían, en ese entonces no habían redes sociales, pero se pasaba en la voz, sí, de alguna forma. Recuerdan allá que hubo un estruendo en Jerusalén y que unos resultaron hablando en lenguas de diferentes lenguas, y recuerdan que dijeron que un hombre se puso en pie y le predicó a la multitud, y como 3,000 aceptaron a Cristo. Pues ese va a venir acá a mi casa, pasen la voz. Sí, ese le contaba al otro. El caso es que Cornelio llena su casa. Cornelio era un evangelizador tremendo y llenó su casa de todas estas personas, y el apóstol Pedro llegó y empezó a hablarles acerca de la obra de redención de Jesús, porque ellos no lo conocían, no entendían todavía el evangelio completo, y empezó a hablarles de Jesucristo y de lo que Jesús había hecho en la cruz y que había resucitado al tercer día. Y dice que mientras Pedro hablaba, me fascina como dice la Reina Valera, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. No hay cosa más linda cuando el Espíritu desciende. Y dice que todos empezaron a hablar en lenguas espirituales y alababan a Dios. Y eso fue una visitación tremenda del poder de Dios en la casa de Cornelio. Tanto que Pedro termina bautizándolos a todos. Y no solo eso, dice que Pedro se quedó con ellos un tiempo para discipularlos. Pedro hizo 3 cosas importantes: discipuló, bautizó en agua y les enseñó. 3 cosas que Jesús nos dio el mandato para hacerlo. Y él lo hizo en la casa de Cornelio. Y aunque Hechos no nos deja ver más, pero yo me imagino con toda seguridad que cuando el apóstol Pedro se fue,
Cornelio siguió ganando a más, y no solo Cornelio, sino todos los que ahí se convirtieron, ganaron más, discipularon más. Yo me imagino que eso se volvió una iglesia. Eso fue lo que sucedió en la casa de Cornelio. Un segundo ejemplo que quiero darles es en Corinto, la ciudad de Corinto. Allí es el apóstol Pablo el que llega a esta ciudad y se queda en una casa de una pareja que se llamaba el esposo Aquila y su esposa Priscila. Y junto con ellos dice que el apóstol comenzó a trabajar en lo secular. Ellos hacían tiendas y él empezó a trabajar con ellos. En esta ocasión vemos al apóstol Pablo que, a más de su labor espiritual, él estaba trabajando también en lo secular para su sustento. Y él trabajaba, no sabemos qué horario tendría de trabajo, haciendo sus tiendas, y el otro tiempo estaba evangelizando y estaba discipulando. Me fascina que haya esta historia acá. ¿Saben por qué? Porque es bueno para todos los que dicen: ay, no, pastora, yo sí no puedo ni evangelizar ni puedo discipular porque yo no tengo tiempo. Yo trabajo de sol a sol y por eso yo no me comprometo con nada de eso. Mira el ejemplo del apóstol Pablo, porque había una prioridad en su corazón. Como me fascina el testimonio, yo sin saber, yo decía: Señor, que yo pueda decirles algo impactante a la iglesia, de que en corazón de cada discípulo del Señor debe haber una prioridad. Y es que, a más de que amamos y adoramos a nuestro Dios y lo reconocemos como nuestro único Dios, debe haber en nosotros la prioridad clara de que vivimos con un propósito, y es ir y llevar el mensaje de salvación, hagamos lo que hagamos. Que si usted es profesor, allá está evangelizando y discipulando. Que si usted es mecánico, allá está evangelizando y discipulando. Que si usted es médico, allá está evangelizando y discipulando. Que usted estudie en una universidad o en el colegio, allá está evangelizando y discipulando. Que usted es madre de familia y está cuidando allí en su casa, sí, ahí hay un vecindario donde usted está evangelizando y discipulando, porque esa debe ser nuestra prioridad. Vivimos para Dios, y como vivimos para Dios, somos llamados a sembrar la semilla de vida. Yo sé que este tema es duro para muchos, pero yo quiero que lo aprendamos, porque no viene de mi cabeza ni de la cabeza del pastor. Jesús lo enseñó y Jesús nos dio el mandato de hacerlo. Nosotros somos los únicos responsables de reproducir el evangelio del reino y de hacer discípulos para el reino de Dios. Y dentro de las cosas que Dios te preguntará cuando llegues al cielo es: ¿a cuántos evangelizaste? ¿Cuántos discípulos formaste? Porque es nuestra primera responsabilidad. Pablo, estando allí trabajando, va a la casa de un hombre llamado Crispo. Este hombre había aceptado a Jesús como su Salvador, y junto con toda su casa, con sus familiares, con sus empleados y con muchos habitantes de esa ciudad, recibieron el evangelio que Pablo les predicó. Pablo los bautiza a todos, y una noche, oiga esto, una noche Jesús se le aparece a Pablo en visión y le dice, y esta puede ser una palabra rema para ti. Le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal,
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántos tienen miedo de evangelizar? Hoy el Señor te dice, no temas, no te calles más. ¿Cuántos se cohíben de hacer la obra del discipulado? El Señor te dice, no temas. Ve y haz la obra, porque en esta ciudad de Bogotá hay miles y miles sedientos de la palabra de Dios, deseosos de oír el evangelio. Como esas dos chicas del testimonio de hoy, dos mujeres necesitadas que se convierten, se bautizan en agua y luego están evangelizando. Una de ellas sumida en el pecado, pero Dios la cambia, la restaura. Hay miles de personas en esta ciudad y el Señor te dice, párate firme y ve y predica. No tengas miedo y ninguno te podrá hacer daño. Y esa palabra es casi profética, porque créanme, están viniendo tiempos donde si tú predicas el evangelio claro, la verdad clara, como dice la palabra de Dios, puede que aún te pongan en la cárcel. Pero no temas, dice el Señor, yo estoy contigo, no te calles, ve y predica el evangelio. El apóstol se quedaba allí en Corinto, dice, por año y medio evangelizando y discipulando. Año y medio. Evangelizaba, discipulaba, hacía tiendas. Evangelizaba, discipulaba, hacía tiendas. Nunca perdió un momento su rumbo y su prioridad en el llamado que Dios le había dado. De esa labor queda la iglesia que mi esposo hablaba en el conversatorio. La iglesia fue problemática, pero fue una iglesia muy importante en ese entonces, la iglesia de Corinto. Y luego más tarde el apóstol Pablo les escribe a ellos primera y segunda epístola a los Corintios, que contiene doctrina esencial para la iglesia en nuestros días y durante todas las épocas. Eso está en Hechos 18. La casa de Cornelio estaba en Hechos 10. Y el último ejemplo es Éfeso. Nuevamente el apóstol Pablo llega a una ciudad llamada Éfeso. Y Éfeso era una ciudad plagada de idolatría. Había el culto a la diosa Diana de los efesios. Y el mayor negocio que había en esa ciudad, y que casi todos se dedicaban a eso, era hacer estatuas o figuras de esa diosa. Y esos eran los ingresos para esa ciudad, digámoslo así. Además era una ciudad llena de hechicería, de magia, porque el ocultismo y la idolatría siempre van de la mano. Y dice que el apóstol Pablo llega allí, se junta con unos discípulos y por espacio de 2 años, procesos de discipulado. Por espacio de 2 años evangeliza, discipula a los nuevos creyentes y Dios comienza a respaldar la predicación de Pablo. Muchos enfermos fueron sanados, los demonios salían de los que estaban atados y esto desató un avivamiento tremendo en Éfeso. Muchos habitantes de la ciudad se convirtieron y cuando lo hacían, dice, venían y confesaban sus pecados y no solo eso, sino iban a la plaza pública, la plaza principal, y traían todos sus objetos y libros de hechicería, de magia, y allá en una hoguera grande los quemaban, porque eso es lo que hay que hacer con todo lo que se tenga de material de ocultismo, hay que quemarlo, y allá públicamente lo quemaron. La mano de Dios se movió en forma tan poderosa que se convirtieron y comenzaron a multiplicarse los discípulos de Jesús en Éfeso. El problema serio que hubo, es hasta bien simpática esta historia en Hechos 19, el problema serio que hubo fue que el negocio de hacer las estatuas de la diosa Diana se vino abajo, porque ya nadie quería comprar eso, porque todos estaban convirtiéndose
y siendo discípulos de Jesús. Tremendo ese mover del Señor. Y eso es lo hermoso que trae el evangelismo y el discipulado, la satisfacción tan grande. Usted no se imagina, si lo ha hecho, sí, pero si no lo ha hecho, usted no se imagina la alegría tan grande que hay en el corazón de uno cuando uno ve que evangelizó a alguien y esa persona se convirtió. Es un gozo inefable, y ese gozo tan grande no se compara en nada al gozo en el cielo, porque allá en el cielo se la pasan en fiesta todo el tiempo, y dice que cada vez que un pecador se convierte ahí, imagínese eso. Pero se siente tan delicioso ver que uno toma esas personas que ha evangelizado, que se han convertido a Cristo, y que uno empieza a enseñarles la palabra de Dios. Y uno comienza a ver transformaciones. Ay, esa pareja que se querían separar, que querían el divorcio, ahora el Señor vino a sus vidas, a sus corazones, y ya no dejaron de pensar en el divorcio, y ahora están pensando en recibir más enseñanza de Dios. Y esa pareja, en vez de un divorcio, terminan casándose o renovando sus votos. Eso trae tanta alegría y tanta satisfacción, hermanos queridos, que uno dice, como esta pareja dijo acá ahorita: si yo me puedo dedicar solo a evangelizar y a ser discípulos, es lo mejor que puedo hacer en la vida. Pero tenemos que comer, entonces hay que trabajar. Pero trabaja, evangeliza y haz discípulos. No pierdas esa bendición. No solo en Éfeso fue el mover de Dios, sino Éfeso era la capital de Asia en ese entonces. Así que el mover que Dios empezó allí con Pablo y unos discípulos, ese mover se extendió a todo el Asia. Y muchos fueron evangelizados y fueron hechos discípulos del Señor. En Éfeso es donde crece una hermosa iglesia, donde más adelante el apóstol Pedro les escribe la epístola a los Efesios, que es una epístola rica en doctrina y enseñanza, que los teólogos la han llamado los Alpes del Nuevo Testamento. Yo siempre que hablo sobre Efesios le digo a la gente: no la lea, apréndase de memoria esa epístola. Conclusión. Voy a decirles 3 cosas. El proceso del discipulado nació en el corazón de Dios. Jesús lo modeló y la primera iglesia lo vivió. Es la estrategia de Jesús para que llevemos el evangelio a cada criatura. Segundo, luego de que nosotros evangelizamos y ganamos nuevos creyentes, debe haber un proceso de discipulado, de consolidación y discipulado. Los nuevos creyentes son como bebés espirituales y no pueden quedar a la deriva. Necesitan que hayan otros discípulos que los acompañen en ese proceso de crecimiento espiritual. Y yo diría no solo espiritual, sino integral. Hasta que esos discípulos alcancen la madurez y terminen ellos mismos ganando a otros creyentes, consolidando y discipulando, y así sucesivamente. El ciclo no termina hasta que el Señor nos llame a su presencia. Tercero, yo les hago un llamado en 2 formas hoy a la iglesia. Ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. Aquí hay en la iglesia muchas personas que necesitan vivir ese proceso. Si hay recién convertidos, los animo a que vivan el proceso de Alfa y puedan entender claramente su decisión de haber aceptado a Jesús como Salvador.
Abran su corazón a los procesos de discipulado. Vayan a un break, tomen las escuelas son parte del proceso del discipulado. Prepárase para ser un líder, participe de un café, conozca el propósito de Dios para su vida. Y si no forme parte, usted dice, no, es que no tengo mucho tiempo, le estamos poniendo hoy algo muy sencillo, un DP, un discipulado de 3 personas. Si le interesa, reciba información de eso de nosotros los pastores. Pero hay toda esta forma para que ustedes puedan decir, sí, pastora, yo voy a vivir ese proceso. Yo lo necesito, porque eso te lleva precisamente a florecer. Hemos hablado todo el año de florecer, y tú no puedes florecer en la vida cristiana y en forma integral si no eres discipulado. ¿Por qué lo digo con este énfasis? Hermanos y amigos, hay muchas personas en la congregación, y por eso dije que era un tema duro de tratar, el de este ayuno. Pero hemos orado que el Señor mueva su corazón. Hay muchas personas en la iglesia que cuando nos acercamos a animarlo a hacer las escuelas, cuando nos acercamos a animarlo a que vaya a un alfa, a un break, dicen, no tengo tiempo. Y les digo una cosa, tus prioridades no están en orden. Y tal vez por eso no estás viendo la bendición de Dios completa. Tu prioridad es Dios, y tu prioridad número 1 es prepararte y formarte como un discípulo del reino de Dios. Eso es parte de tu salvación. Así que ordena prioridades y saca el tiempo para crecer y madurar. Inscríbete, busca a los pastores. ¿Cómo puedo vivir ese proceso de discipulado? Busca a los pastores, infórmate. Estamos para ayudarte. Si tenemos que ir a tu casa, vamos a tu casa, pero queremos estar cerca de ti. Discipulado es lo que hacía la iglesia primitiva. Nos reuníamos no solo para estudiar Biblia, para compañerismo, para amarnos, para ayudarnos, para sostenernos, para fortalecernos. Aún la ayuda mutua, si es necesario. Que tú puedas decir que vas a una iglesia, no de una liturgia, sino que vas a una iglesia donde vives vida de familia, donde te aman y te cuidan. Así que si aplaudió, no te quedes únicamente con venir al culto. Yo lo sé que hay muchos aquí que solo vienen a culto los domingos, y pare de contar, pero te falta el proceso de discipulado. Y el segundo aspecto, porque lo digo, y este va con mucho amor, es que aquí hay muchos cristianos maduros que ya han sido discipulados, que ya han sido formados, pero que están sentados en las bancas sin evangelizar y sin discipular. ¿Por qué? No sé si es la respuesta de todos, porque no tengo tiempo. Te estás perdiendo lo que el Señor te mandó a hacer. Ay, pastora, que es que estoy estudiando la maestría y trabajo y tengo 3 niños. Eso no te quita de hablarle a alguien de Jesús durante la semana, de evangelizarlo y de discipularlo. Así fuera, decía el pastor esta mañana, así fuera que nos propusiéramos ganar 1 o 2 durante un año, 1 o 2, y discipularlos durante un año. ¿Mucho pedir? ¿Mucho pedir, iglesia? Oh Jesús, Dios, ayúdanos. Termino diciendo esto. Esta iglesia tiene más de 50 años
y yo tuve la oportunidad de vivir los comienzos de esta iglesia. Pues sí, soy vieja, pero no tanto. Pero en esa época yo era una niña de 10 años y siempre acompañé a mi papá y a mi mamá en su proceso. Y esta iglesia comenzó con discipulados en las casas. Así fue el comienzo de esta iglesia. Y eran discipulados que iban a veces, para que les cuento, hasta la medianoche. 3 horas a veces de discipulado y nadie se cansaba. No sé si la hermana Hilda y el hermano Manuel no vinieron hoy. Son de los pocos que conozco que están de esa época todavía. Ellos formaban parte de... ¿Mirto y Aurora están? No están, bueno. De los pocos que conozco de esa época que quedaron de esos discipulados. Pero eran 3 horas donde todos estaban sedientos de oír la palabra de Dios. Y luego esos discipulados terminaban en unos sancochos deliciosos, caldo y rico, la coinonía, el compañerismo. Pero también esos discipulados terminaban la gente de rodillas, llorando, los inconversos confesando sus pecados, la gente de la iglesia hablando en lenguas y profetizando. Esos fueron los discipulados que originaron esta iglesia. Y yo quiero, en mi corazón, poder volver a ver esos tiempos en vida en acción. De todo corazón lo digo, es mi plegaria delante de Dios. Que antes de que yo muera pueda ver a Vida en Acción como una iglesia evangelizadora y discipuladora. Sigo orando por ello. Sigo esperando esa visitación de Dios, porque Dios lo va a hacer.